Bueno, vamos a Santiago de la carta de Jacobo, que conocido comúnmente como Santiago. Voy a decir la verdad, una verdad mía. No me gustan los títulos de muchos de los libros del Nuevo Testamento. Explico. No me gusta que a nadie ha añadido la palabra santo, santo. Él no es más santo que yo. Así que, San Juan, basta. Santiago, el capítulo 2, vamos a leer los primeros 13 versículos. Seguro que no vamos a llegar hasta el versículo 13 con el mensaje de hoy. De hecho, es posible que tardemos 3 meses siguiendo estos 13 versículos, pero ya veremos. La meta para hoy es llegar por lo menos hasta el versículo 7. ¿Okay? ¿Todos listos? Amén. Me gusta este amén. Amén fuerte. Bien, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: siéntate tú aquí, allí, estate tú allí de pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y voy a añadir 2 palabras: toda ella. Así hablad y así andad, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el suyo. Padre amado, te damos gracias por estas palabras que nos desafían en nuestro andar contigo, y también en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo. Pedimos ayuda comunicando las verdades contenidas en estas palabras para que lleguen a cada corazón, al corazón de cada persona aquí presente, que veamos en nosotros lo que tú quieres que veamos, que estemos dispuestos a dejarte hacer la obra en nosotros que todavía hace falta hacer. Todo te lo pido en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo
puesto como título de toda esta serie de mensajes la fe sin afección de personas. La fe sin afección de personas. Hacer afección de personas es un problema demasiado común. Es un pecado contra la verdadera fe de nuestro Señor Jesucristo. Mencioné la semana pasada, o en algún momento, que básicamente el tema, digamos, fundamental de estos primeros 2 capítulos, por lo menos, es la fe. De hecho, empieza la carta con una exhortación. Pero no está hablando en ninguno de estos casos de la fe como sistema doctrinal, sino la fe que salva. La fe en nuestro Señor Jesucristo. La oración contenida en los versículos 2 y 3 del capítulo 1 es una exhortación a tener sumo gozo mientras pasamos por las pruebas de la vida. Eso no es fácil. Y tenemos que admitir que hay una diferencia entre el placer o algo que nos gusta y lo que es el verdadero gozo. El gozo no depende de las circunstancias. Vamos a estar muy alegres por estar en el cielo. ¿Por qué? Porque las circunstancias van a ser perfectas. Amén. Amén. No va a haber ningún problema. Todos los problemas borrados. Ya no existirá ninguno. Ahora, ¿por qué hemos de tener sumo gozo en medio de las pruebas de la vida? Porque cuando está puesta a prueba, está dejado correr su carrera, su camino normal, produce algo en nosotros que, voy a usar la palabra, todos nos hace falta tener más: la paciencia. Amén. Solamente uno. No creo estar exagerando cuando digo que todos podríamos usar más. Todos tenemos necesidad de más paciencia. ¿Verdad? Amén. Y la razón por qué no tenemos más paciencia es porque simplemente no dejamos que las pruebas llegan a su punto final. Queremos escapar lo antes posible. No estamos dispuestos a quedar en esta olla de presión que son las pruebas. ¿Verdad? Amén. Hay de nosotros. Iba a decir vosotros. También tengo que incluir. Ok, ahora voy a compartir con vosotros una definición para la palabra paciencia que no creo que vas a encontrar en ningún diccionario. ¿Todos preparados para apuntarlo? La definición es la siguiente: la confianza en Dios, que dice que Él tiene todo bajo control y me permite estar tranquilo en medio de los tiempos más turbulentos. ¿Estás de acuerdo con esta definición? Dios utiliza
una gran variedad de cosas para ponernos a prueba. Principalmente utiliza a personas, ¿verdad? Puede ser el cónyuge, puede ser otros miembros de la familia, puede ser un vecino, puede ser el jefe en el trabajo. Todas esas personas nos pueden poner a prueba de vez en cuando o con frecuencia. También los tiempos difíciles, como por ejemplo la pérdida del trabajo, ya no tener los mismos ingresos que antes, algún desastre meteorológico, esto me para la línea. Por ejemplo, hay inundaciones o terremotos que causan muchos problemas en este sentido. Y algo que ha ocurrido que entre nosotros varias veces últimamente, la pérdida de un ser querido. Nunca es fácil perder a un ser querido. Amén. Amén. Dios puede usar la religión y las personas que fomentan ideas religiosas para ponernos a prueba también. De hecho, el mes pasado vimos en los últimos versículos del capítulo 1 que ahí hay una advertencia en contra de la llamada religiosidad. Tenemos que recordar que la persona que se considera o profesa ser religioso debe saber controlar bien su lengua. Y ninguna religión ayuda en este asunto. Es solamente el Espíritu Santo quien puede controlar la lengua. Y nosotros solamente podemos hacerlo cuando estamos andando en el Espíritu. Ahora estamos entrando en un nuevo capítulo de Santiago. En un capítulo que contraste entre lo que debe hacer y lo que no debe hacer la verdadera fe en Cristo. Y como casi siempre, empezamos con lo que no debe hacer. Todos nos gustaría empezar con lo que debemos hacer, ¿no? Pero el Espíritu Santo ha inspirado a Jacobo de empezar con esta no debemos hacer. Y es hacer atención de personas precisamente. Como mencionado al principio, es un problema común, demasiado común entre nosotros. Los primeros versículos de 1 a 13, los que hemos leído al principio, hablan de esto, de lo que no deberíamos hacer cuando tenemos una verdadera fe en Cristo. Y luego los versículos de 14 a 26 nos explican no lo que deberíamos estar haciendo, si de verdad tenemos fe en Cristo. Así que empezamos. Versículos de 1 a 4. Hacer acepción de personas es pecado. Tenemos en el versículo 1 una exhortación. Vamos a encontrar la exhortación desde el lado negativo. Recuerda, estamos hablando de cosas que no deberíamos estar haciendo en los primeros 13 versículos. Así que empieza con la exhortación. Hermanos míos,
míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Encontramos las dos primeras palabras. ¿A quién está dirigido? Mis hermanos. De hecho, vemos esta frase varias veces a lo largo de esta carta. Lo vimos 3 veces en el capítulo 1, los versículos que hemos leído al principio o antes. Versículos 2 y 3 del capítulo 1. Hermanos míos, en él por su gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Versículo 16. No erréis, hermanos míos, no erréis, no equivocarnos, no estar equivocados. Y ahí vemos en algunas de las cosas en las cuales no hemos de equivocarnos. Luego el versículo 19. Tenemos que estar prontos para oír y tardos para hablar. Por desgracia, muchos de nosotros somos muy prontos para hablar y muy tardos para oír. Ajá. Y digo nosotros, no vosotros. Gracias, hermano. Vamos a ver un momento este verbo ser. El hermano Tim y yo hemos estado conversando sobre este verbo a lo largo de las 2 últimas semanas. Porque es un verbo interesante cuando vamos al griego original. De hecho, si vamos al diccionario de Vine, vamos a encontrar una pronunciación. Y si vamos al diccionario de Strong, vamos a encontrar otra pronunciación para el verbo. Vine lo pronuncia eco. Strong, ejo. No sé por qué hacen la diferencia en la transliteración, pero es así como se encuentran en estos dos diccionarios. Se ha traducido en el Nuevo Testamento de una gran variedad de maneras, entre las cuales se encuentra el verbo tener. De hecho, de las varias palabras o frases usadas por Moulton en su diccionario, la que más me parece encajar dentro de este contexto es la siguiente: tener o mantener, a ver si, como objeto de conocimiento, fe o práctica. Así que algunos han oído de una revisión que se han hecho últimamente de la Reina Valera. La Sociedad Trinitaria salió con una nueva versión en el año 2015. Y ellos han cambiado esta frase para que se lea de esta manera: no tengáis la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con acepción de personas. Lo que han hecho realmente es cambiar lo que era en nuestra versión del 60, el sujeto de la oración, para que sea el objeto directo. Y han cambiado lo que antes era ¿cómo es? Lo dije antes. El verbo ser no recibe un objeto directo. ¿Qué es? ¿Cómo? No, han cambiado
para que sea el sujeto de la oración. Es decir, han cambiado la posición del sujeto y del algo pronominal. Predicado. No es un predicado directo, pero bien. Sujeta. Pero cuando llegamos al final, Nosotros. cuando llegamos al final del asunto, están diciendo básicamente lo mismo. Que no hemos de hacer cierta cosa. Que nuestra fe no debe ser con acepción de personas. O que no, nuestra fe no debe ser ejercida, tener con acepción de personas. ¿Me explico? ¿Os he confundido de todo? Amén. Vemos a continuación el nombre que es sobre todos los demás nombres, el Señor Jesucristo. Y Él es el fundamento de la fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo. Aquí encontramos los tres títulos o nombres para nuestro Salvador, que son Señor, Jesús y Cristo. Primero, nuestro glorioso Señor, el curios, el poseedor de poder y autoridad, el amo que merece ser obedecido en todo. Amén. El Adonai del Antiguo Testamento. Él es mío, pero más importante, yo soy suyo. Yo le pertenezco. Me ha comprado con su sangre preciosa. Y por tanto, Él tiene derecho absoluto sobre mi ser. Puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Pero, ¿sabéis una cosa? Siempre me va a hacer lo que mejor me convenga. Todavía estoy intentando adivinar cómo es mejor o cómo era la mejor de mi esposa hace casi 3 años. Pero a lo mejor. Amén. Amén. Segundo, nuestro glorioso Jesús. El Dios, Jesús. Una transliteración al griego del nombre hebreo Josué, que significa Jehová es salvación. Esta mañana vimos el significado del nombre Samuel. El último de nuestros hijos varones se llama Natanael. ¿Sabéis el significado de la palabra, del nombre Natanael? Querido de Dios. Y él fue querido de Dios. Recuerdo de él, hablando de él, un amigo nuestro le dijo, con este nombre tú tienes que ser predicador. Bueno, ahora es diácono en su iglesia y de vez en cuando predica. Así que por esto doy gracias. Él es mi glorioso Salvador, mi Redentor. Me ha salvado del castigo de la eterna perdición que merezco y me ha dado vida eterna y abundante en el tercero, nuestro glorioso Cristo. El ungido de Dios, el Mesías prometido a los judíos que vendrá para establecer su reino en la tierra. Un reino donde ejercerá la justicia perfecta. ¿Hay justicia perfecta en el mundo hoy? No, porque son hombres los que están ejerciendo la justicia. Y no hay hombre perfecto en este mundo, por mucho que yo podré querer creer que lo soy.
que la fe nuestra tiene a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Eso es si tú eres suyo. ¿De verdad? Hay un requisito impuesto también. Es absolutamente imprescindible. Un adverbio y otro adverbio, los adverbios. Es absolutamente imprescindible que mantengamos nuestra fe sin acepción de personas. Este es el requisito. Sin acepción de personas. Estamos llamados para ser como Él, Romanos 8:29. Para serlo, tenemos que practicar nuestra fe de la misma manera como Él practicó la suya, sin acepción de personas. Él anduvo sobre la tierra de esta manera. No hizo nunca acepción de personas. Jamás estimó una persona superior a otra. Ricos o pobres, todos fueron tratados de la misma manera, con el mismo amor y comprensión. Tampoco hizo distinción entre el plebeyo y la clase gobernante. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, el versículo 16. Le enviaron los discípulos de ellos, con los herodianos, a propósito, están hablando de discípulos de los fariseos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Hasta ahí bien, ¿no? Eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuides de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No cuides de nadie. Sabemos que no haces distinción de personas, acepción de personas. Si vamos a ser un reflejo de Él, tenemos que hacer como Él hizo. Actuar como Él actuó, amar como Él amó, sin hacer distinción entre una persona y otra. De hecho, todas las etnias serán así tratadas de la misma manera. Todas las profesiones tratadas iguales. No hay una profesión mejor que otra. Así que el que construye la casa no es mejor que el abogado. El que pinta la casa, no es peor. Porque normalmente andamos así, ¿no? Pensando que el abogado tiene que ser, la abogacía tiene que ser una profesión superior a la construcción de casas. Pero para Dios, para nosotros, todo debe ser igual. El médico no debe ser tratado mejor que el que pinta la casa. Y es que vamos a tratar todos como hijo nuestro Señor. Todos los seres humanos tienen la misma necesidad. Poner toda la confianza. Eso me acuerdo del campamento. Necesito un amigo para poner su. Todos los seres humanos tienen la misma necesidad, que es poner toda la confianza, toda la fe en la obra redentora de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y la promesa del Padre Celestial de salvar a
todo el que cree. Es más, esta no es la primera vez que Dios presenta este concepto. Vamos a Levítico, el capítulo 19. Levítico, el capítulo 19. Y el versículo 15. No harás injusticia en el juicio. Repito, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Está diciendo lo mismo. Tratar a todos por igual. Pero hablando de la justicia actual, el que tiene más dinero tiene abogado mejor, que sabe mentir mejor y sale con lo suyo. Eso es injusticia, no hacer justicia en el juicio. Pero esto es hacer injusticia en el juicio. ¿Qué he dicho? Hablando de los juicios, no favoreciendo al pobre ni favoreciendo al más importante. Esto se repite, por lo menos el pensamiento en Deuteronomio capítulo 1, versículo 17, y en Proverbios capítulo 24, el versículo 23 como mínimo. Judas, creo que tuvo esto en mente cuando habla en el versículo 16. Escribe lo siguiente. Apocalipsis. Judas 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, y note esta última frase, adulando a las personas para sacar provecho. Adulando a las personas para sacar provecho. Haciendo distinción de personas. A propósito, esta última frase me suena a una descripción acertada del político romano. No adula a la gente para conseguir sus votos. ¿Sí o no? Sí. Creo yo. Siguiendo con el texto, versículos de 2 a 4, vemos cómo fue practicado esto de hacer acepción de personas en la iglesia. Aquí tenemos esta ilustración que tiene que ver con la afluencia y la apariencia que tiene la persona, el rico y el pobre. Parece que muchos en la congregación eran culpables de hacer así, culpables de este pecado de hacer acepción de personas, incluyendo a los líderes de la iglesia, a las mujeres que dijeron de buena apariencia, que llevaba anillo de oro y ropa espléndida. Bueno, siéntate aquí, en este lugar más cómodo. ¿Y qué dijo al pobre que entró con la ropa andrajosa? Sí, ponte aquí, bajo mi estrado. ¿Sabes lo que significa esto? Ponte aquí bajo mi reposapiés. ¿Quién quiere estar ahí?
si hubiera dicho, siéntate aquí en este escalón, amén, porque así estoy más cerca del predicador y puedo oírle mejor, ¿verdad, Francisco? Amén. Él no me oye ahí atrás, aún con el micrófono. Son dos las clases distintas, contempladas, escritas por la ropa que lleva. Esto es hacer distinción de personas, acepción de personas. Y creo que hay algo que me merece la pena mencionar en este punto. Es muy probable que la mayoría de los hermanos que recibieron esta carta y leyeron la carta eran judíos de nacimiento. Es posible que algunos de ellos habían sido salvados de sus pecados, pero no de su pasado judío. Explico. Y para explicarlo vamos a Marcos el capítulo 10. Marcos el capítulo 10. Seguro que algunos ya han encontrado el texto. Versículo 25. ¿Cuál era la actitud típica del judío? Si eres rico, es porque eres buena persona y Dios te ha bendecido con tu riqueza. Si eres hombre pobre, es porque eres hombre malo y Dios te está castigando. Esta actitud se ve en los mismos discípulos. Dice lo siguiente: más fácil es pasar un camino por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Paramos ahí. ¿Alguien ha intentado pasar un camino por el ojo de una aguja? No tenemos camino. Para el hombre esto es imposible. De hecho, el Señor lo dice más adelante. Pero yo sí podría hacerlo. ¿Ok? Seguimos leyendo. Es más fácil pasar un camino por el ojo de una aguja que entre el rico en el cielo, en el reino de Dios. Ellos, los discípulos de Jesús, se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Están pensando en esta actitud típica judía. El rico es rico porque es hombre bueno. Espero que no sea hombre bueno. Y Dios le ha bendecido. Así que el Señor tenía que explicarles en el versículo 27. Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Mi hermano y compañero en el ministerio solía decir del español típico que él también tiene la necesidad de dos salvaciones o conversiones. Primero de su pecado y segundo de su catolicismo. Por desgracia son muchos los que llevan y intentan practicar la vida cristiana como si fueran católicos. Dos clases distintas
distintas resultan en dos tratos distintos. Mientras el que aparenta riqueza es tratado con agrado, ya lo he explicado. Siéntate aquí en este lugar cómodo. Y al pobre que entra con la ropa andrajosa, ponte aquí bajo mi estrado. A propósito, esto podría haber sido el predicador diciendo esto. ¿O quién iba a dar la lección de la escuela dominical? Claro, no tenían escuela dominical. Ahora, esto nos lleva a una conclusión dominical en el versículo 4. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces por malos pensamientos. Creo que estas palabras hablan por sí mismas. De hecho, hay poco en este texto que realmente hace falta mucha explicación, por lo menos a mi juicio. Porque a mi juicio todo parece bastante claro. Así, dos clases distintas, dos tratos distintos y acabamos siendo jueces. Juzgando a nuestro ser con malos pensamientos. Así de sencillo y pecaminoso. Si no crees que es pecado, vamos a leer el versículo 9 del mismo capítulo, ¿vale? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis Pecado. Sí, cometemos pecados si hacemos así. Pecamos. Amén. No importa quién seamos. Y cometiendo pecado quedamos convictos por la ley como transgresores. Terminando el versículo. Hay solamente uno que es un juez justo y siempre es justo y ese es Dios. Amén. Siempre juzga con justicia porque trata a todos de la misma manera. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Amén. Pero los versículos 5 y 7 contienen otra exhortación, otro imperativo. Y voy a resumir todo esto en 3 palabras. Sed imitadores de Dios. 4 palabras. Amén. 4 palabras. Versículos de 5 a 7. Hermanos míos, amados, oíd. ¿Qué significa este verbo? Prestar atención. Algo importante viene a continuación. Oíd. Oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros. Oíd, prestar atención. Es imperativo en el español, es imperativo en el griego. Además, se encuentra en el tiempo aoristo, que quiere decir que es algo que tenemos que hacer ahora mismo. Amén. Sin dilación. De
descripciones. Primero, la descripción del pobre. Pero, otra vez, creo que sería importante una advertencia antes de entrar en la lectura de lo que vamos a ver, o la explicación de lo que vamos a ver a continuación. Tenemos que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Lo que encontramos a continuación no es una generalización absoluta. Es decir, que esto no es verdad de todos los ricos, no es verdad de todos los pobres. Pero en términos generales, comunes, sí es una gran verdad. ¿Cómo describe al pobre? Vamos a ver, no vamos a verlos en orden preciso, pero vamos primero a la primera descripción: ricos en fe. Rico en fe. Bastante más común encontrar hombres ricos en fe entre los del mundo considerado pobre. Que entre los que el mundo considera ricos. De hecho, si fuéramos a Lucas, el capítulo 18, encontramos la historia del encuentro que tuvo Jesús con un hombre principal en la comunidad. Este hombre se acercó a Jesús preguntando: ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Jesús empieza a hacer esto. Bueno, todo eso ya he guardado desde la juventud. Todo iba muy bien hasta que Jesús le dijo 3 cosas: ir, vender todo lo que tienes, dar lo que consigues a los pobres y luego venir y seguirme a mí. ¿Cuál fue la reacción del hombre al escuchar estas 3 cosas? Se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. Era muy rico. Literalmente. Sus riquezas en la forma de bienes materiales le impidieron tener la fe suficiente como para obedecer a Jesús. Y como en consecuencia, vamos a ver Lucas 18. Vamos a ver los 2 versículos que siguen a lo que la historia que acabo de ilustrar. Versículos 24 y 25. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil. Repite la misma historia que vimos antes. Es más fácil pasar el camino por el ojo que para el hombre eso parece imposible, para Dios no. Gracias a Dios. Luego tenemos la historia de una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Había gastado todo su dinero. Esto se encuentra en Marcos, el capítulo 5. Había gastado todo su dinero en médicos aquí. Pero sin conseguir nada. En su fe, sabiendo que Jesús iba a pasar por ahí, pensó: si puedo solamente tocar su manto, seré salvo de mi enfermedad.
Y sabes una cosa, así fue. Pero ella, una mujer pobre, empobrecida por los médicos tal vez, pero pobre, porque había gastado todo el dinero que tenía. Pero también tenemos la historia de un centurión romano en Mateo capítulo 8. Este centurión tenía un criado enfermo y él se acercó a Jesús y le pidió sanar a su criado. ¿Qué dijo a Jesús? No hace falta que vengas a mi casa. Solamente di la palabra y serás salvo. ¿Ah? Sí, esto sí es rico en fe. Un hombre, un centurión, un soldado romano con rango importante. Así que para Dios no es imposible, pero sí con Dios. Jesús quedó, si fuéramos simplemente seres humanos, habría quedado ahí con la boca abierta diciendo, jamás he visto tanta fe en Israel. Ahora digo todo esto para decir que uno no es rico en fe por ser pobre. Ni es la pobreza la llave que abre las puertas a la familia de Dios, sino que es bastante más común encontrar a hombres considerados pobres por el mundo que sí son ricos en fe, que ver a un rico en las cosas del mundo, que también es rico en fe. Uno es rico en fe por la confianza que tiene en Dios. Segundo, es heredero del reino. Fijémonos en la calificación satisfecha. No es el estado de ser pobre, sino por amar a Dios. Hermanos míos, amados, hoy no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe, herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Desde días bastante tempranos, Dios prometió honrar a los que les honran. De hecho, donde estamos en la escuela dominical, viene muy pronto. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dios honra a los que le honren. La honra es una evidencia del amor verdadero. Si de verdad amamos a Dios, Él va a honrar por ello. Jesús miró a sus discípulos y dijo, bienaventurado vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. ¿Lo dijo que porque eran pobres? No. Lo dijo más bien porque eran sus discípulos. La pobreza era un efecto secundario. Tercero, ricos en fe, herederos del reino. Tercero, es donde empieza esta oración. Elegidos por Dios. Dios ha elegido salvar al alma arrepentida por su gracia, por medio de la fe.
¿Qué dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. ¿Qué dice Efesios 2:1? Eso tal vez un poco más que no voy a citarlo directamente, pero dice en efecto que Dios da vida. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. ¿Verdadero o falso? Muy tímidos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué puede hacer un muerto? A propósito. La mayoría sabéis que ayer, hora temprana, en el estado de Indiana, murió una cuñada de una de mis hijas. Murió de cáncer. O con cáncer, lo que fuera. El viernes que viene van a tener algo que llaman visitación. Es decir, su cuerpo estará, imagino, en exposición dentro de un ataúd y podrán ver el cuerpo muerto de Lynn. ¿Qué puede hacer Lynn, este cuerpo? Nada. No piensa nada, no siente nada, nada. Es el mismo caso del alma muerta. No puede hacer absolutamente nada. Por eso Dios tiene que dar vida a este alma muerta para que pueda creer. ¿Estáis siguiendo? ¿Estáis muy tímidos en esto? Y luego llega los versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El arrepentido, el alma arrepentida es salva por la gracia, por medio de Dios, por medio de la fe. Ser pobre no es requisito para poder encontrarse entre el número de los elegidos. Pero son muchos más los pobres que los ricos, y así se encuentra. Y si no me crees, lee 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Una mujer noble inglesa dijo que ella fue salva gracias a la letra M. Para los que no saben nada de inglés, la palabra mucho o muchos en este versículo es many, M-A-N-Y. No, not many. Está incluido en la lista nobles. ¿Por qué fue ella salva por la letra M? Porque si el versículo hubiera sido not any, en español, ninguno, habría sido eliminada. Toda posibilidad de su salvación. Así que ella daba gracias por esta letra M. Los versículos 6 y 7, y por esto muy rápido, la descripción del rico. Y encontramos al principio una oración de 6 palabras. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. El verbo afrentar. Afrentar significa hacer que una persona sea o se sienta menos digna. Ahora, una de las definiciones provistas por Vine en su diccionario del griego, para el verbo griego encontrar,
insultar. Así que pregunto, ahora, supongamos que esta persona pobre que entra y damos su lugar debajo del estrado, menospreciándole, afrentándole, ¿a quién estamos afrentando de verdad? ¿Ah? Adiós. Al Señor Jesucristo. Primero, oprime al Hijo de Dios. Pasamos por la historia de Pablo. En el capítulo 13 vemos a Pablo perseguido por unos judíos celosos. Pablo y Bernabé. Acabó la situación tan mala que Pablo y Bernabé salieron del pueblo, de la ciudad, sacudiendo el polvo de sus pies, en señal de maldición. Luego en el capítulo 16, Pablo y Silas, Timoteo y había uno más. Había 4. No era más. Lucas. Los 4. Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Estuvieron ahí en Filipos, pero Pablo y Silas fueron llevados delante del concilio por unos ricos que habían perdido sus ganancias gracias a una chica que tenía un demonio porque tenía posesión de ella. Fue librada del demonio y ya los hombres habían perdido sus ingresos, los llevaron a juicio. Así tratan los ricos normalmente a los nuestros, los que somos hijos de Dios. Nos oprimen el Hijo de Dios. Y luego blasfeman el nombre de Dios. Versículo 7. Es muy fácil saber el verbo griego para blasfemar. Muy difícil. Blasfemeo es el verbo. Y este verbo aquí se encuentra en el tiempo presente, lo cual habla de una acción continuada. Era costumbre para ellos hacer esto, blasfemar el nombre de Dios, hablar despreciativamente de Dios. También se aplica de quien habla de una forma injuriosa, insultante, ultrajante, gravemente ofensiva y calumniante de Cristo. Yo estoy muy en serio con la blasfemia. De hecho, de todos los pecados que el hombre puede cometer, hay uno que encontramos en Mateo el capítulo 12, que Dios dice que jamás será perdonado. ¿Cuál es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerdo en una ocasión estuve enseñando este texto y había un misionero ahí presente. Era cuando era en la Marina todavía. Estuvo ahí un misionero muy experimentado. Yo le pregunté, ¿qué sería este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo? ¿Cómo sería? Le digo, no tengo idea. Bueno, de hecho, yo tengo un libro de estudio de Riley y él comenta sobre este versículo diciendo lo siguiente: las circunstancias especiales influidas en esta blasfemia no pueden darse hoy. Por tanto, este pecado no se puede cometer hoy.
No sé si estoy tan de acuerdo con esta evaluación. Resumiendo todo lo que hemos visto en esta hora. Hemos visto una exhortación a no tener, o que nuestra fe no sea con aflicción de personas. Hemos visto una descripción de un pecado en particular, una ilustración de cómo esta iglesia cometió el pecado de hacer aflicción de personas. Hemos visto otra exhortación a ser imitadores de Cristo en este asunto de la aflicción de personas. Que seamos esta persona que realmente refleja a Cristo. Que vea el vecino la imagen de Cristo en nosotros y podemos ser tratados